vamos directo hasta Madrid, donde está el analista internacional Alfredo Embid, que él siempre sabe mucho de estos asuntos. Alfredo, señor, me da gusto saludarte. ¿Cuál es tu opinión acerca de la importancia de este día para los musulmanes en todo el mundo? Sin duda es un evento importante. Hay que insistir mucho en esta época en la que se demoniza el Islam, a los musulmanes y a los palestinos. Véase hace una semana la condena por parte de la Unión Europea de Hezbollah como grupo terrorista. Hay que insistir mucho en que el conflicto palestino no es un conflicto religioso entre el Islam y los judíos. Nunca lo ha sido. Los judíos convivían en Palestina en el siglo XIX junto con los palestinos y los árabes, sin problemas, igual que convivían en Siria e incluso en Irán. Esta idea de intolerancia que se está dando del Islam hay que combatirla, porque solo busca dividir evidentemente para ganar, y los que tienen que ganar son el gobierno sionista de Israel y sus aliados en Occidente, empezando por Estados Unidos, pero es falso. De hecho, no hay más que recordar la Constitución de Medina del propio Mahoma, donde él daba protección a los judíos y a todas las demás religiones, independientemente de su afiliación, y los consideraba iguales y les daba derechos independientemente, como digo, de la religión. Este es el auténtico Islam, no el de unos locos mercenarios que destripan a la gente y cortan cabezas en Siria, igual que lo han hecho en Libia, e igual que antes lo hicieron en Yugoslavia. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Alfredo, ¿por qué Estados Unidos, por qué sus países aliados allá en Europa no ponen en las televisiones, no ponen en los medios de comunicaciones noticias como esta, son calladas? ¿Por qué Estados Unidos no le importa que haya una voz en unión para Palestina? ¿Por qué no se ve en los medios de comunicación esta voz? Bien, es lógico. El proyecto del Estado de Israel, el proyecto sionista del Estado, de la creación de un Estado de Israel, es un proyecto fundamentalmente apoyado por Inglaterra y posteriormente por Estados Unidos. Y otra cosa que no sé, entonces por supuesto que no van a hablar de lo que se opone a ese proyecto. Y me gustaría, con ocasión de este día tan señalado, recordar unas frases que te voy a leer, si me lo permites, Claro. que pertenecen a un texto elaborado en Estados Unidos, solo que está elaborado en 1897. Ese texto es de la Conferencia Central de Rabinos, es decir, es un texto de las autoridades del judaísmo, hecho en 1987, que dice, literalmente: desaprobamos totalmente toda iniciativa que tenga como objetivo la creación de un Estado judío. Las tentativas de este tipo ponen en evidencia una concepción errónea de la misión de Israel. Afirmamos que el objetivo del judaísmo no es ni político ni nacional, sino espiritual. Bueno, el texto es más largo, pero creo que con estas frases queda bien claro que desde el principio el proyecto sionista era criticado, y sigue siéndolo, por muchos judíos. Igual que en el Islam se puede criticar, y se debe, y se hace,
el proyecto de Arabia Saudí de alianza con los wahabíes, con Estados Unidos y con Israel, como algo completamente ajeno al Islam auténtico. En ambos casos hay que reivindicar el judaísmo auténtico y el Islam auténtico, que se merecen todos los respetos, igual que todas las religiones. O sea que las manos del poder manosearon estas palabras, las escondieron, las manipularon de los propios judíos. De los propios judíos. Con motivo de este día he repasado algunas cuestiones importantes que son ocultadas, no solamente esta. Me he permitido retomar algunos autores judíos y leerlos. Por ejemplo, otro, si me permites, ya que veo que tenemos un poco de tiempo. Es un historiador judío que se llama Shlomo Sand. Es un historiador israelí, nacido en 1946. Bien, este hombre dice que, haciendo investigaciones históricas, la idea de que los judíos salieron de su tierra de Israel hace 2000 años y que ahora, bueno, en el siglo pasado, retornan a esa tierra y la reivindican, no solamente esa tierra, sino el gran Israel, que va, como dicen los textos sionistas, desde el Nilo hasta el Éufrates. Eso incluye parte de Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Siria, etc. Y parte de Irak también. Bien, esa idea del retorno, este hombre, después de investigar atentamente la historia, dice que es falsa, porque nunca hubo retorno, porque no hubo exilio. Es decir, la idea de que los judíos se exilaron de Israel hace 2000 años es falsa. Y él lo documenta. Él mismo, siendo un historiador, se quedó sorprendido cuando se encontró con esto. Y entonces le preguntó a otros historiadores más veteranos judíos, que le respondieron que, bien, es algo que la gente no sabe, pero nosotros lo sabemos desde hace tiempo. Esto cuestiona los fundamentos mismos del Estado de Israel y del retorno a la tierra de la que, al parecer, según los propios historiadores israelíes, jamás salieron. Muy bien. Pues Alfredo, esto que me dices me deja verdaderamente asombrado y seguramente a nuestro auditorio. De verdad te agradezco mucho tu análisis, es Alfredo Envid. Allá un abrazo hasta Madrid.